El estado de Alabama realizó este jueves la ejecución del condenado a muerte Kenneth Eugene Smith. El procedimiento se llevó a cabo por hipoxia de oxígeno, un polémico método que se usa por primera vez y que ha despertado las críticas de decenas de organizaciones, entre ellas la ONU. El asesor espiritual de Smith, que estuvo en la sala de testigos, asegura que vio al condenado salivar, jadear y convulsionar en la camilla y calificó esta ejecución como absolutamente horrible. Vamos a hablar del tema con Gustavo Valdés en Atlanta para que nos cuente más sobre este triste asunto. Gustavo, ayer era el tema del día aquí en Café CNN y mencionaba que las organizaciones que están en contra de la pena de muerte aseguraba que este tipo de práctica efectivamente sí iba a matar al reo, iba a funcionar. Lo que estaba dentro del debate es que es una práctica, entre comillas, y lo cito a ellos, para matar cerdos y que podía hacer que la persona agonizara. Entonces, obviamente que por eso genera tanta controversia este tipo de práctica que se realiza por primera vez, al menos en la historia de Estados Unidos. Así es, Alejandra, y esta es una sentencia que se tardó 30 años en ejecutar. Inicialmente hubo un intento hace unos años de que se cumpliera la sentencia utilizando la inyección letal, pero no funcionó. Fue el mismo Smith quien escogió el nitrógeno. Alabama es solo uno de 3 estados que lo permite. Y luego de que sus abogados trataron de detenerla, argumentando que era un crimen, que era un castigo inusual y cruel, como lo niega la Constitución estadounidense, la Corte Suprema, por una votación de 6-3, decidió avanzar. Los jueces más liberales, incluyendo a la juez Sotomayor, diciendo que esto era un experimento, que lo iban a utilizar a él como un experimento. En este caso, dijeron que lo hubieran detenido. Aún así, poco antes de las 8 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, comenzó el proceso. Un proceso que las autoridades dicen fue como debió haberse sido legalmente, pero el asesor espiritual de Smith dice fue que una de las cosas más horribles que ha visto en su vida. Hubo bastantes críticas cuando comenzó a conocerse esta noticia y ayer numerosas organizaciones a nivel internacional decían, nosotros quisiéramos que se ponga en pausa, al menos esto, hasta que se pueda conocer un poco más de información. Así es, hubo varios expertos médicos diciendo precisamente eso. Sabían que el resultado era la muerte, esa era la sentencia legal, toda esa parte. Dentro de las críticas decían es parte del proceso. Lo que no estaban de acuerdo, que no tenían pruebas, era el método en que se llevaba a cabo. Por eso las autoridades defendieron este proceso que se tardó unos 15 minutos. Escuchemos qué fue lo que dijo el comisionado y el líder espiritual ayer después de que se cumpliera la sentencia. By order of the Alabama Supreme Court, at 7:53 Central Time tonight, the state of Alabama started carrying out the execution of Kenneth Eugene Smith by nitrogen hypoxia at the William C. Holman Correctional Facility in Atmore. Smith was executed for the 1988 capital murder of Elizabeth Dorleen Sennett in Colbert County. Smith was pronounced deceased by physicians at 8:25 p.m. Central Standard Time. I mean, an unbelievable evil was unleashed tonight in Alabama. Governor Ivey is responsible for what just happened in there. The horror show that just happened in there. Attorney General Marshall is responsible for the horror show that just happened in there. Commissioner Ham, and all the way down to these corrections officers who perpetuated this. Isabel, I've never, ever seen anything like that. That was torture. That was absolute torture, and torture is evil. I thought that was something that, as a country, that we held, that it's wrong to torture people, it's wrong to experiment on people, but that's what I saw. That is what I saw. There's no doubt about it, Isabel. I have seen 4 executions prior to this. I have seen what a lethal injection does. It is a paralytic, and it is a relatively non-visceral looking event. There are certainly, all sorts of questions around that, and I can't get into that. But I can tell you that what I saw tonight was unbelievably visceral. And I think that serves as a warning to governors all across this country that are considering nitrogen hypoxia, because they
will be held responsible, if not in this life, then in the next, for this evil that has been unleashed tonight. Ciertamente la descripción del líder espiritual tiene su punto de vista. La descripción del periodista que fue testigo de la ejecución, él solamente describe que durante el proceso hubo un par de minutos en el que al parecer hubo convulsión. Las autoridades dicen que Smith estaba tratando de no respirar y que quizá eso fue lo que causó que eventualmente hubiera convulsiones, pero dicen que todo eso fue parte del proceso normal de lo que se esperaba como parte del nitrógeno. Los familiares de la víctima que fue asesinada en 1988, alguien le pagó al esposo de Smith, del esposo de esta mujer, pagó a Smith $1,000 para que la matara. A pesar de la controversia, que toda la atención estuvo en Smith, finalmente se hizo justicia a su madre. Nothing happened here today is going to bring Mom back. Nothing. It's kind of a bittersweet day. We're not going to be jumping around, hooping and hollering, hooray and all that. That's not us. But we're glad this day is over. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el hecho en un comunicado diciendo que esto es tortura. Obviamente ellos dicen que como práctica general se oponen a la pena capital, pero que en particular esta ejecución utilizando el gas de nitrógeno es algo que es inaceptable y que esperan se corrija en el futuro. Alejandra. El nitrógeno es un gas inerte que está en el aire que respiramos en una proporción más o menos del 70 y tantos %. El oxígeno está en una proporción de 20% más o menos. O sea, todos los días respiramos oxígeno y nitrógeno. El proceso que se emplearía en Estados Unidos para efectuar la pena de muerte en esta persona en el estado de Alabama se llama hipoxia por nitrógeno. Hipoxia significa hipo disminuido, es oxígeno por nitrógeno. ¿En qué consiste? En que se le hace respirar nitrógeno puro a la persona y al tener nitrógeno puro dentro de su aparato respiratorio y en su sangre ya no hay oxígeno. Al no haber oxígeno, eso se llama hipoxia, entonces los tejidos mueren. El primer órgano en dejar de funcionar sería el corazón y al no haber entonces latidos cardíacos ya no hay circulación de sangre y la persona muere. Esto no se ha usado nunca, de tal modo que no se sabe ¿cuál es el proceso? ¿Qué pasaría en la persona? ¿Tendría convulsiones? ¿Sufriría? ¿Cuánto duraría? La verdad es que esto nunca se ha hecho, por eso que es tan controversial. Steve Marshall dará una conferencia de prensa en Montgomery, Alabama, sobre la ejecución del condenado a muerte Kenneth Smith, quien es la primera persona en Estados Unidos ejecutada mediante el nuevo método de hipoxia de nitrógeno, evento que se llevó a cabo en la noche de ayer. Oigamos. Diré lo que he dicho muchas veces antes, y eso es que apenas llamamos esta ejecución justicia para la familia Sennett, y porque tomó 3 décadas y media para que la sentencia se lleve a cabo. A la familia, en especial los hijos de la víctima, lamento la manera terrible en que su madre perdió la vida, pero también me disculpo a ellos por cuánto tiempo tomó para que se lleve a cabo esta sentencia. Vi a la familia dar comentarios ayer y mostraron humildad y gracia en las circunstancias más difíciles que nadie querría atravesar. El perdón no es exclusivo y sus palabras quedarán conmigo por mucho tiempo. Espero que la familia tenga un consuelo en el evento de ayer y saber que hubo hombres y mujeres en esta oficina que no dieron marcha atrás. Cuando era fácil hacerlo y otros estados habrán hecho eso, pero continuaron. Nuestros litigadores en el Capitolio litigaron esto durante más de 30 años. Pudieron seguir el camino de otros estados y ir por el camino de la menor resistencia. Hubiera sido más fácil. No puedo pensar en otro mejor equipo de abogados para manejar este caso. Y como dicen las cifras, son el mejor equipo de litigadores y no podría estar más enorgullecido de su trabajo. Anderson, gracias. También reconozco el trabajo
del equipo de investigadores. Cuando este equipo logró su cometido, lo hicieron de la mejor manera. Y un agradecimiento al comisionado Hunt y su equipo en el Departamento Correccional de Alabama. Todos en esta sala saben que son el primer equipo en el país en llevar a cabo la ejecución con nitrógeno, y lo que hicieron ayer siguieron las reglas. Merecen agradecimiento y crédito por dar el paso al frente, por ser el primer equipo en el país en llevarlo a cabo, y muchos estados le seguirán. A partir de ayer, la hipoxia de nitrógeno ya no es un método no probado, es un método probado. Es el método que Kenny Smith eligió junto con otros reclusos en nuestro estado. Y nuestro gobierno promulgó la ley y comenzaremos a ver que estos casos se muevan más rápidamente. Mi juramento es que pronto el fiscal general de Alabama no tendrá que estar aquí y hablar acerca de cuántas décadas algunas familias tienen que esperar antes de que se sirva la justicia. A mis colegas en el país, muchos que vieron anoche Alabama lo ha hecho y ahora también lo pueden hacer ustedes. Y estamos listos para asistirlos en implementar este método. Responderé preguntas. Pregunta fuera de micrófono. La ejecución no era en contra de nada de lo que presentamos, era consecuente con lo que presentamos y de los expertos contratados por el señor Smith. Como escucharon, no hay una línea de tiempo que podamos determinar para el cual el nitrógeno comenzó a fluir. Identificar ese tiempo nadie puede, pero queremos que fue llevado de manera constitucional y de cómo fue implementado. Pregunta fuera de micrófono. El Departamento Correccional sabrá cuándo comenzó eso, no lo sé, pero los testigos lo saben, incluso las últimas palabras dichas por el señor Smith y poco después que comenzó ese proceso, pero no puedo darle ese dato específico. Sí. Le dimos justicia a esta familia. El señor Smith pasó por el debido proceso, sus argumentos fueron escuchados y prevaleció la justicia para la familia. Personalmente pude ver los comentarios del comisionado Hunt y de su equipo y el proceso bajo el cual llevaron a cabo el proceso, esta ejecución, y complacido de cómo lo llevaron a cabo. Vi los comentarios, mucha gracia y humildad que mostraron ayer. También fueron claros, que era la justicia que su madre merecía y por su muerte horrenda. No podemos perder de vista. La mayoría de las preguntas que respondimos hoy lidiaron con el señor Smith. No podemos perder de vista el hecho de que una mujer fue brutalmente asesinada, quitada de su familia, y esa es la razón por la que el estado de Alabama actuó ayer. Recordemos su legado y su vida, tanto como recordamos la de la persona que quitó su vida. Personalmente yo no, mi personal sí, y otros estados sí. Era la rueda de prensa del fiscal general estatal de Alabama, Steve Marshall,
Hablando sobre la ejecución del condenado a muerte Kenneth Smith, quien se convierte en la primera persona en Estados Unidos en ser ejecutada mediante el nuevo método de hipoxia de nitrógeno. Inició esta rueda de prensa disculpándose con la familia de Elizabeth Sennett, diciendo que pasaron muchos años antes de que se hiciera justicia. Recordemos que Kenneth Smith mató a Elizabeth Sennett el 18 de marzo de 1988. La ejecución de Smith se llevó a cabo a las 8:25 de la tarde, hora local. Estamos hablando de que eran las 9:25 hora de Miami. Luego la gobernadora dijo al comisionado Jon Hamm que no le iba a ofrecer clemencia y dio la orden, autorizó continuar con la ejecución. Y aquí hay que tener presente que fue mediante este proceso de hipoxia de nitrógeno. Y ya para terminar, les explicamos un poco de qué se trata la hipoxia de nitrógeno. Es una alternativa a la inyección letal y lo que se le hace, según explican los expertos en salud, es que se le hace respirar nitrógeno puro a la persona y al tener adentro en su aparato respiratorio o en la sangre, al tenerlo adentro, pues se pierde y ya no hay oxígeno. De esta forma, al no haber oxígeno, a lo que se le llama hipoxia, pues los tejidos mueren. El primer órgano que muere es el corazón. Esto ocurrió en la noche de ayer, 8:25 de la tarde, cuando se llevó a cabo la ejecución de Kenneth Smith.